Tengan todos muy buenos días. El video de hoy lo hago gracias a la idea dada por el suscriptor Gabriel José Rodríguez, ya que responder su pregunta implicaría analizar múltiples proyectos cancelados y no pudiera ser cubierto de una manera satisfactoria en un espacio para responder preguntas. Por lo cual he decidido dedicar un video en específico para este punto. Durante la Segunda Guerra Mundial son varios y bastante diversos los proyectos que las distintas armadas a lo largo del planeta que tuvieron que ser cancelados, variando sus razones ya sea la falta de tiempo, de materiales, o la propia finalización de la guerra. Pero en este video veremos dichos proyectos comenzando por uno que creo que es bastante conocido, la clase Montana. Hacia finales de 1940 la Marina estadounidense estaba trabajando en los planos para la siguiente clase de acorazados pensados para ser votados a finales de 1944. Para ese momento Estados Unidos manejaba dos prospectos o mejor dicho dos conceptos distintos para sus nuevos acorazados. Los rápidos y maniobrables con armadura suficiente como las clases North Carolina y South Dakota que para ese momento estaban en construcción. O volver a un esquema mucho más pesado. O sea más lento pero mejor blindado y armado, como lo habían hecho años antes con las clases Nevada o Colorado. Después de una larga fase de discusión se decidió lo que considero yo es una especie de combinación, ya que la que terminó siendo la clase Montana obtuvo un blindaje bastante pesado al igual que su armamento. Pero teóricamente hablando este podría mantener una velocidad máxima de 28 nudos estando bastante a la par con la mayoría de acorazados de la época, como los North Carolina o los Killer V. La clase Montana debería ser constituida por 6 unidades nombradas en honor a los estados de Montana, Ohio, Maine, New Hampshire y Luisiana. Cada uno de ellos debería haber desplazado unas 70.000 toneladas mientras su armamento debería constar con 12 cañones de 16 pulgadas, obteniendo así el mayor peso en una andanada lateral. Esto mientras llevarían un blindaje mucho más pesado que el de sus antecesores, con un cinturón de más de 40 centímetros y una cubierta que en algunas zonas debería sobrepasar los 26 centímetros de espesor total. Estos acorazados nunca fueron deconstruidos debido a dos factores principales. El primero es que para el momento en el que se suponía deberían iniciar su construcción la Marina estadounidense tenía otras prioridades, como la construcción de los nuevos portaaviones de clase Sex, los cuales hubieran tenido muchísimo más peso en el conflicto que cualquier acorazado. Y el proyecto Montana terminó siendo totalmente descartado debido a que a lo largo del mundo los acorazados ya no eran considerados los buques más importantes de una flota, cancelando así las 6 unidades. Un caso similar pasó con los acorazados de clase Iowa, siendo uno de los acorazados más pesados de toda la guerra. Y si bien las unidades Iowa, New Jersey, Wisconsin y Missouri sí lograron ser finalizadas y entrar en combate durante la Segunda Guerra Mundial, no podemos olvidar que las dos últimas unidades nombradas en honor a los estados de Kentucky e Illinois nunca terminaron su fase de construcción, y las posibles reconversiones como portaaviones nunca fueron aprobadas, y por ende las dos últimas unidades fueron decanceladas. La clase Alaska es bastante interesante y me gustaría dedicarle un video en su momento, pero por el momento me gustaría comentarles que si bien 2 de las 6 unidades planeadas para esta clase lograron entrar en servicio durante la Segunda Guerra Mundial, siendo estas en específico Alaska y Guam. 4 más fueron decanceladas siendo estas Hawái, Filipinas, Puerto Rico y Samoa debido a varios factores. El principal y de hecho el más extendido fueron las nuevas prioridades de construcción en pro de los portaaviones. Además la Marina estadounidense no tenía un objetivo claro para los Alaska debido a que estos en principio deberían actuar como cazadores de cruceros. Y para 1944 y 1945 los cruceros pesados japoneses o alemanes ya no representaban una amenaza. El poder antiaéreo y de escolta de estas naves de 30.000 toneladas no eran tan distantes de la capacidad que poseían los nuevos cruceros pesados, por lo cual realmente construir a la clase Alaska no hubiera sido nada rentable, de ahí que solamente 3 unidades fueron deconstruidas, abandonando la construcción de Hawái cuando éste se encontraba aproximadamente a un 70% de ser terminada, por lo cual 4 grandes cruceros fueron decancelados. La Marina estadounidense fue de las que más atención pusieron en reforzar las defensas antiaéreas de sus grupos de batalla. Y a principios de la década de 1940 se comenzaron a formar las primeras ideas de una nueva clase de cruceros antiaéreos similares a la clase Atlanta, culminando en lo que hoy en día conocemos sencillamente como clase CL-154, de la cual no tenemos mucha información más allá de que su armamento estaría basado en los cañones de 127 mm de 54 calibres. Varían 2 número total entre los 12 a los 16 cañones en total, pero realmente no tengo tan claro el número de unidades. La Marina Real Británica también sufrió de situaciones similares, siendo quizás el ejemplo más sonado el de la clase León. Estos acorazados comenzaron a diseñarse poco antes de la Segunda Guerra Mundial tomando como base a la clase Killer V.
pero su armamento principal cambió a 9 cañones de 16 pulgadas y su velocidad de 30 nudos. Esta primera versión de la clase debería desplazar unas 46.500 toneladas. En el año de 1939 se encargaron las unidades Lion y Temerary y tiempo después le siguieron sus gemelos Conqueror y Thunderer. Al iniciar la guerra la construcción de estos fue suspendida en varias ocasiones. Estas pausas dieron el tiempo suficiente para que el diseño de los acorazados se cambiara en varias ocasiones, aumentando su desplazamiento primero a las 47.600 toneladas. Esto ya que se mejoró el sistema de protección submarino de los barcos. Estos cambios causaron que se redujera el grosor del cinturón desde los 370 milímetros a los 350 milímetros. Esto para poder acomodar las 1.100 toneladas que se agregaron. Estas mismas redujeron la velocidad hasta los 28 nudos y medio. En el año de 1944 este diseño fue otra vez modificado. Sus armas de 16 pulgadas Mark II fueron reemplazadas por el Mark IV. A partir de aquí surgieron varias variantes de estos diseños aumentando su armamento antiaéreo y modificando su blindaje. Su desplazamiento pasó desde poco más de 45.000 toneladas hasta más de 69.000. Los modelos más pequeños tenían únicamente 2 torres de 16 pulgadas, mientras que los más grandes portaron 9 cañones y una gran cantidad de armamento antiaéreo. Finalmente la clase fue cancelada a finales de 1949. Como dato curioso, a finales de 1941 se propuso un diseño para construir un híbrido entre acorazado y portaaviones conservando 6 cañones de 16 pulgadas. Aunque esto era bastante problemático, así que la idea perdió peso rápidamente. La marina japonesa fue otra de las muchas marinas de guerra que comenzaron la Segunda Guerra Mundial con varios proyectos que debieron ser cancelados o modificados debido a varios factores. Uno de los más famosos es el caso de los acorazados conocidos como diseño A150, o como la mayoría los conocerá, la clase Super Yamato. Y es que este nombre resume bastante bien a lo que la clase tendría que ser. Una ampliación de la clase Yamato de la cual no tenemos mucha información más allá de que el armamento seleccionado deberían ser 6 cañones de 51 centímetros. Y tanto su desplazamiento, su armadura o su velocidad mayormente son especulaciones. Pero el proyecto sí fue oficial de la Armada Imperial Japonesa. Aunque rápidamente este fue abandonado sin siquiera definir sus parámetros debido a que sencillamente la marina japonesa no hubiera podido construirlos durante la guerra. Debido a la necesidad de solventar las pérdidas sufridas en los primeros meses de la guerra, como es el caso de los 4 portaaviones perdidos en la batalla de Midway. Uno de los proyectos más interesantes a mi punto de vista fueron los cruceros de clase B-65. Y de hecho esta clase fue una de las impulsores de la creación del proyecto Alaska, siendo bastante similares entre sí. Los japoneses decidieron que necesitaban una nave con armamento pesado. Esto para liderar grupos de cruceros para llevar a cabo ataques con torpedos al amparo de la noche contra la marina rival en caso de una guerra. Por lo cual estos masivos buques deberían desplazar unas 37.000 toneladas a la vez que portaban 9 cañones de 31 centímetros. Una armadura lateral de 19 centímetros diseñada para resistir proyectiles de 20 centímetros de cruceros pesados enemigos. Este proyecto estaba en buen camino cuando se decidió cancelarlo debido a la necesidad que tenía Japón en la construcción de nuevos portaaviones. Por lo cual la construcción de las primeras unidades se fue posponiendo a lo largo de la guerra y siendo finalmente canceladas hacia finales de esta misma. Los cruceros pesados de clase Ibuki deberían representar el pináculo de la construcción naval japonesa en sus cruceros pesados, siendo bastante potentes debido a su armamento de 10 cañones de 20 centímetros y a un cinturón principal de 14 centímetros de espesor. Aunque se planearon 2 unidades, solamente el líder de la clase fue construido de una manera avanzada, debido a que a principios de 1943 se decidió reconvertirlo en un portaaviones ligero. Y si bien es verdad que el proyecto seguía un camino moderadamente bueno, nunca llegó a concluirse, siendo cancelado prácticamente hacia finales de la guerra. Los últimos portaaviones japoneses propiamente dichos fueron los miembros de la clase Unryu, planeada como una clase de 15 unidades, aunque al final solamente 3 de ellas fueron deconstruidas con capacidades operables, siendo específicamente los portaaviones Amagi, Katsuragi y el propio Unryu. La clase era bastante diferente en algunos aspectos de distintas unidades, pero de manera general todas pudieron haber llevado un número cercano a los 60 aviones, siendo portaaviones algo pequeños ya que desplazaban en torno a unas 18.000 toneladas, siendo la mayoría de ellos cancelados en 1944. La marina alemana tuvo que cancelar varias clases de buques debido a varios factores, pero me gustaría dedicarles un video propio más en específico sobre el Plan Z. Pero por el momento veremos algunos proyectos cancelados fuera de este, como es el caso de las reconversiones de buques de guerra a portaaviones ligeros o de escolta. Si gustan ver más información sobre estos, pueden encontrar un video específico en mi canal.
Pero también veremos por ejemplo al proyecto de destructores de tipo 1942. Este destructor era relativamente grande ya que dependiendo su carga debería poder desplazar hasta unas 2.700 toneladas. Cargando con él un total de 4 cañones de 12 centímetros y aproximadamente 6 tubos torpederos de 533 milímetros. Todo esto mientras podía alcanzar unos 36 nudos de velocidad, además de que se planeaba que este tuviera la capacidad de desplegar minas contando con un aproximado de 50 de estas mismas. Si bien este mismo fue comenzado, nunca logró ser terminado debido en parte a los constantes ataques aliados sobre los puertos alemanes. Caso similar ocurrió con otros diversos proyectos de destructores como los diseños 1937J y el diseño 1944. La Marina de Guerra francesa era bastante considerable cuando la Segunda Guerra Mundial estalló. Contaba con varios proyectos bastante interesantes, de los cuales creo que el más llamativo son los acorazados de clase Alsace. Pero los planos nunca fueron llevados a un diseño definitivo y hasta el día de hoy la mayoría de páginas tienden a tener algunos desacuerdos. Más que nada en el calibre del armamento principal, ya que los últimos diseños analizados contemplaban entre 9 a 12 cañones de 38 a 40 centímetros. La mayoría de diseños finales variaban entre las 45.000 a las 50.000 toneladas con una velocidad superior a los 30 nudos. Un blindaje bastante grueso con cinturones de 330 o 350 milímetros. Y una cubierta de más o menos 170 milímetros. El proyecto afrontó varios problemas, como por ejemplo la necesidad de mejorar la infraestructura francesa en sus astilleros para poder construir y dar mantenimiento a estos buques, aumentando así el ya elevado precio de construir estas naves. Además de la rápida derrota francesa durante la guerra, lo que detuvo casi inmediatamente cualquier construcción o diseño de cualquier buque de guerra francés. Como es el caso de los portaaviones de clase Joffre. Desarrollados a mediados de la década de 1930 por la Marina francesa, estos portaaviones eran de un tamaño considerable, alcanzando las 20.000 toneladas. Si bien su proceso de diseño fue algo lento, los propios buques deberían ser de buenas características, puesto que su velocidad diseñada era de más o menos 33 nudos y su grupo aéreo de aproximadamente 40 unidades. Aunque lamentablemente para estos buques su construcción prácticamente coincidió con el inicio de la guerra, prácticamente paralizando el proyecto y siendo cancelado con la rendición francesa. Bueno, con esto llegamos al final de este video. Me gustaría disculparme por mi tardanza en subir contenido. La universidad es pesada para esta época del año. Trataré de subir los videos más pronto. Les deseo feliz día y que Dios los bendiga.